Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este espacio en la televisión donde le damos voz a los diferentes actores que tienen que ver con el mundo de la educación. Hemos entrevistado aquí personalidades de diferentes países. Hemos tenido gente de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Miami. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que yo en verdad aprecio muchísimo y que es un gran conocedor del mundo de la educación. Él es el doctor Eleuterio Zamanillo, Lute para los amigos. Doctor Zamanillo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, gracias y bienvenido tú también. Hace tiempo que no nos veíamos. Así es, mi querido Lute, hacía ya meses que no nos veíamos. Así es. Eleuterio, vamos entrando al tema. ¿Quién es Lute Zamanillo? Yo soy una persona como cualquier otra, enamorado de la vida, con muchas ganas de hacer algo por mi generación, que ya vamos de salida, pero más por las que vienen. A mí me preocupan todos los que nos siguen. La vida me ha dado muchas experiencias, muchas alegrías, muchos retos, y mi intención es pues compartirlos por una parte, y por otra parte pues seguir vivo, atento a los cambios tecnológicos, a lo que estamos viviendo cotidianamente. Mis antecedentes, pues yo soy filósofo de origen, tengo un doctorado en filosofía, después estudié teoría de sistemas y teoría de grafos. Luego estuve con Jean Piaget en Ginebra, trabajando durante 6 meses en un seminario y estudios de postdoctorado en educación y evaluación, y después eso fue en la Universidad de Ginebra y en el Centro Internacional de Epistemología Genética. Y luego pues estuve también en la Universidad de Florida, en Tallahassee, haciendo otro postdoctorado. En mi vida profesional pues he andado en 20,000 lugares, ¿no? Empecé en la metropolitana, empecé dando clases de historia en un colegio de ricachones en Suiza. Me iba en una motocicleta chiquitita a dar las clases. Había un descendiente de Toulouse-Lautrec, un Bagadales completo, y era el más latoso de la clase. Y ya te podrás imaginar el interés que tenían. Me tocaba dar clases de geografía e historia de Brasil. Entonces, cuando empezábamos a platicar de Mato Grosso, de las distintas regiones y de la historia de Brasil, pues era una pachanga, porque todo el mundo pensaba que Brasil era la samba y era el relajo y nada más, ¿no? Total, terminé mi doctorado. Yo trabajaba en esa época en Radio Suiza Internacional. Me hacía cargo de los programas en español para África, España, América Latina y Asia. Era un trabajo bastante interesante que me ayudó a terminar la carrera. Entraba a las 7 de la noche, terminaba a las 3:30 de la mañana. Hacíamos 3 programas durante ese lapso, ¿no? Y durante el resto del día, pues a veces dormía y luego estudiaba, o a veces estudiaba y luego dormía. Y pues así fue. Luego me vine a México, porque mis padres me decían que todo mundo quería verme y que ya me regresara, que aquí había muchas cosas que hacer. Y sí había muchas cosas que hacer. Como filósofo empecé siendo conquistador español, porque no encontraba trabajo en ninguna parte, y entonces me ofrecieron en la Comisión de Radiodifusión ser el revisor de un guión que nadie quería ver sobre la conquista de México, que estaba proponiendo Pathé Cinema y el Canal 3 de la televisión francesa. Por parte de Francia, el que vigilaba todo era Jacques Sustel, y por parte de México, pues nadie le había hecho caso y demás. Entonces, pues como yo hice mi tesis sobre pensamiento prehispánico, y pues todas las tradiciones, y conocí muy bien todo el periodo de la conquista, pues dije, bueno, pues sí, te puedo ayudar, ¿no? Total, de que llegaron los franceses, no había nada hecho, entonces tuve que hacerla de gestor para conseguir permisos para grabar en el Museo Nacional de Antropología, en Palacio Nacional, en Teotihuacán, en 20,000 lugares, ¿no? Y llevar a todo mundo. Y la parte que a mí me divierte más de toda esa época es que terminé haciéndola verdaderamente de conquistador, con armadura, caballo, lanza y haciendo ataques en Xochimilco, en una de las chinampas.
¿Por qué? Pues porque para la parte de acción había que traer gente del sindicato de trabajadores del cine y la televisión, pero los franceses habían traído todo el equipo copiado de los originales que había en el Museo del Hombre y trajeron, sí, trajes de guerrero águila, de guerrero tigre o ocelote. Entonces, cuando me dicen, estaba yo trabajando para crear la Universidad de Quintana Roo y uno de los maestros de allá, Maya, me decía, es que tú vienes con ínfulas de conquistador. Le decía, no, yo soy conquistador. Y así, poco a poco, empecé dando clases en la Ibero, en la Anáhuac. Después fui de los fundadores de la Metropolitana. Eso fue por 1974. Fui el contratado número 320. Y después, allá por 1978, me fui de sabático a Suiza a trabajar con Piaget, etcétera. Regresé en 82. Me pasé en 79 estaba yo ya trabajando en la Núñez y nos tocó echar a andar el Plan Nacional de Desarrollo de Educación Superior, idear la idea esto de la CONPES, CORPES, CUEPES y echarnos durante 3 años el trabajo de formar a los que iban a ser los directores de los organismos de planeación de todas las universidades públicas y privadas y tecnológicos del país. Fue una época de mucho trabajo, de mucha alegría, de muchas experiencias y pues que terminó en 1982. Después ya me fui a hacer el posgrado a Florida y me regresé y pues dije, no, esto de andar en la Ciudad de México nada más no sirve, ¿no? Me casé y entonces mi esposa tenía problemas de alergias y nos fuimos a vivir a San Miguel de Allende a echar a andar un centro de investigaciones sobre México. La idea es que ese centro iba a digitalizar todo lo que había en el mundo de cuestiones mexicanas, ponerlo a disposición de todo el mundo en las plataformas que en aquellas épocas empezaban a generarse y hacer seminarios y sesiones vivas. Hablamos con Octavio Paz y con muchas personas, con el mismo Monsiváis, que Octavio Paz y Monsiváis no se podían ver ni en pintura, pero pues cada quien estaba dispuesto a hacer su proyectito ahí, ¿no? Para que si alguien quería convivir y con ellos, adelante. Lamentablemente, el gobernador de aquella época no lo entendió, cambió al rector, puso a una persona que no lo entendía, hubo cambios en el gobierno federal y lo único que pudimos lograr es un congreso sobre las raíces culturales del mexicano actual o de México actual, ¿no? Okay. Ahí tuvimos conclusiones muy interesantes que no viene el caso de platicar ahorita porque nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Total de que aquello no caminó y entonces tuve que conseguir un préstamo para venirme a vivir a Querétaro. Me conseguí el préstamo, fueron 20,000 pesos, con eso rentamos una casa en Jurica y a ver de qué mula escupe un freno, como decía mi abuelo. Y entonces empecé a vender metales de importación, metales especiales, Hastelloy, Monel, Inconel, aceros inoxidables, aluminios. Y pues así estuve hasta 94, 95. Mientras tanto, pues yo veía que la situación económica en el país no se estaba mejorando. Por cierto, ya por 1985 fui asesor de Braulio Guerra aquí en Querétaro para la elaboración del Plan de Desarrollo Académico de la UAC para 10 años, y de hecho fue de 85 a 95. En cierto sentido, yo soy el culpable del cambio que hubo para establecer divisiones, departamentos. No se logró el cambio completo porque las facultades tenían mucho peso, y entonces tenemos ahora un híbrido en la UAC. Hay divisiones, hay departamentos y hay facultades, pero claro. En fin, ese es un proceso que nunca se terminó. Ya habrá que ver qué decide la UAC, ¿no? Y después, pues, seguí adelante asesorando universidades. Me tocó asesorar también a muchas, pero la que más con la que más duré y que más trascendencia tuvo mi trabajo y que me formó más como persona y como filósofo y como educador fue la Autónoma de Nuevo León. La Autónoma de Nuevo León en 1993 venía de pasar una crisis tremenda y
tenía necesidad de rehacer imagen y rehacerse también internamente. Y pues en esa época me contrataron para hacer una serie de propuestas. Pues logramos sacar la universidad adelante y vámonos, ¿no? Después pues se han dado muchas cosas. Últimamente estamos ayudando a crear la parte de talento humano y desarrollar un proyecto muy, muy grande en Querétaro que se llama Transformación Digital 2035, que tiene que ver con la construcción de un ecosistema en el que Querétaro pueda tener una base sólida para llegar a ser en 2035 una economía del conocimiento. Ok. Ese soy yo. Soy filósofo, me meto mucho en las cuestiones de ética, de valores. De tecnología no puedo decir que soy experto en nada porque no lo soy, pero sí conozco, la uso, etcétera. Y me preocupa el futuro. Me preocupa lo que viene, y esta pandemia, pues yo creo que nos está abriendo las puertas, no solamente a imaginar, sino a crear escenarios para adelante, ¿no? Eleuterio, además, durante 11 años tú fuiste el delegado de la Secretaría de Educación Pública Federal aquí en Querétaro. Así fue, así es, sí. ¿Conoces el sistema por dentro, por fuera, las tripas, todo? Todo, sí, así es. Y además, como andaba de metiche, de metiche, porque la función que tenía, la función en aquella época, yo era el coordinador de la parte de desarrollo social de lo que era el gobierno de Calderón. Entonces, nos juntábamos no solamente el sector educativo, también participaba Cedesol, participaba con nosotros también el ICONSA, DICONSA, en fin, todo lo que tenía que ver con desarrollo social. Teníamos reuniones de concertación y también pues andamos muy metidos en otras partes de lo que era organizar, por ejemplo, la seguridad en las escuelas, las conferencias y pláticas sobre justicia, apoyar a la Procuraduría. De hecho, aquí en Querétaro logramos establecer el plan de reconocimiento de experiencia a través de Ceneval para los policías ministeriales. Ajá. Hay un trabajo muy, muy cercano, cuando yo era delegado, con el actual secretario de Gobierno y también con el fiscal. Eleuterio, vamos a hacer un corte, pero volvemos en un momento para que sigamos platicando sobre qué retos ves ahora en este mundo de la pandemia, de la pospandemia, hacia dónde nos tenemos que ir moviendo. Regresamos en un momento con el doctor Eleuterio Samaniego, alguien que en verdad sabe de educación y que tiene un optimismo y unas ganas de vivir que a mí me llama muchísimo la atención. Me encanta estar con él. He podido y he tenido el grandísimo honor de trabajar en algunos proyectos conjuntamente con Lute. Regresamos en un momento y no se vayan. Regresamos a esta interesantísima entrevista con el doctor Eleuterio Samaniego. Lute, quería yo preguntarte, ¿qué retos vienen ahora? ¿Cómo, por ejemplo, nos está afectando la calidad de la educación el que ahora los niños, las niñas, estén en su casa? Algunos por televisión, otros con plataformas más avanzadas. ¿Cómo se va a medir esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y el futuro no va a ser muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. Seguramente modelos mixtos, seguramente estaremos viendo algunas clases a distancia, otras clases presenciales. ¿Cómo lo ves tú? Para empezar, nos llegó la pandemia en el peor momento. Durante muchos años, tiene más de 20 años, en educación se ha estado tratando en México de incorporar los elementos digitales. De hecho, un ensayo fue lo de microenseñanza. Todo lo de ¿cómo se llamaba? ¿Enciclomedia? Enciclomedia. Ese fue un primer ensayo. Fracasó no por el programa en sí mismo, sino por la corrupción que se asoció con los distribuidores y personas en algunos gobiernos estatales que hicieron de la proveeduría de equipos y los servicios el negocio, ¿no? Uh-huh.
Lo que sí vimos con el ciclomedia es que el medio era muy bueno. Por ejemplo, en Querétaro, que sí se aplicó bien, tanto profesores como estudiantes que no sabían nada de inglés lograron en muy poco tiempo tener calificaciones de bien y muy bien en evaluaciones del Centro Británico de Educación, del Consejo Británico. Pero pues por la corrupción se terminó el proceso de enciclomedia. Y esto dañó mucho la percepción de que lo digital podría apoyar a la educación. Se hicieron una serie de ensayos aquí en el estado. Desgraciadamente, a pesar de que hay interés de todas las administraciones, no logramos tener la plataforma de conectividad necesaria para que todas las escuelas y todos los lugares donde hay educación puedan tener acceso a Internet. Se han logrado en algunos casos, pero no fue posible. Y si en las escuelas no tienen acceso, en las casas menos. Así es. Se estima que aproximadamente un 30 y tantos % de los estudiantes de educación pública no tienen acceso directo a Internet. Tienen que ir a algún centro, de... Café, Internet. Sí, a Internet, cafés, Internet, etcétera, pero eso cuesta. Y la gente no tiene lana para esto, ¿no? Por otra parte, pues no hay muchos programas que estén diseñados para ser enseñados en línea, ni tenemos muchos maestros que tengan las competencias ni la idea de cómo se enseña en línea. Entonces sí vivimos un grave problema, porque lo que estamos viviendo es que hay que improvisar, hay que utilizar medios como este para dar clases. Y muchos maestros lo que hacen es dar la clase normal, como si la dieran en su aula, a través de Internet, pero eso no es utilizar bien el medio. Esto a los 10 minutos fatiga al estudiante, no hay aprendizajes. Esos los que pueden ver el programa, los que no, están en la olla, ¿no? Lo que ha hecho la SEP a través de retomar el modelo de telesecundarias tampoco es muy efectivo, porque los libros de texto no están en todas partes, ni están adecuados para el modelo de educación a distancia, como debían estarlo todo lo que es la primaria y demás. Si ya de por sí tenemos serias deficiencias, por ejemplo, en comprensión lectora, en ciencias, en matemáticas, ¿qué va a pasar con esto? Pues tendremos más deficiencias en física, en química y en otras asignaturas que forman parte del currículum básico para poderse incorporar al trabajo y a la vida en estos momentos. ¿Cuál va a ser el reto? ¿De qué manera, por lo menos en Querétaro, porque a nivel federal no depende de nosotros, pero en Querétaro, de qué manera proponemos alternativas y sistemas que nos permitan recuperar o que permitan a cada estudiante ganar terreno en lo que les falta? Eleuterio, recuerdo una conferencia que te escuché, hace ya deben haber sido unos 10 años, yo creo, que nos platicabas de cada 100 alumnos que entran a la primaria, cómo se van quedando en el camino, cómo se van perdiendo. En aquella época, de cada 100 niños que entraban a la primaria, solo 3 se graduaban de universidad. La pérdida mayor estaba entre secundaria y bachillerato, y entre bachillerato y universidad. Y luego en la universidad hay una deserción aproximadamente de un 30 a un 40%, dependiendo de la institución. ¿Por qué? Porque hay un problema de vocaciones y hay un problema también de recursos económicos y de conflictos, y de que muchas veces, y esta ha sido una de mis críticas, los contenidos de las escuelas, tanto de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, no están correlacionados con problemas reales de la vida. Y entonces los muchachos pues no entienden para qué están estudiando matemáticas si no le ven en qué se aplica, ¿no? O para qué están estudiando física, o de qué les sirve el bachillerato. Entonces, ese es un problema, el desajuste que tenemos por una parte entre el material curricular, los contenidos y la vida, las circunstancias de vida y las competencias que hacen falta para moverse en la vida. Entonces, esa es una cuestión que estábamos viendo ya, y en esta época de pandemia seguramente vamos a tener una gran deserción en secundarias y en preparatorias. Y en universidades estamos viendo que la deserción, por el momento, que me han platicado personas que tienen universidades privadas,
anda alrededor del 40%, que dejan de inscribirse porque no les alcanza o porque no tienen los elementos para continuar la carrera, y muchos de ellos no tienen manera de pasarse a las universidades públicas porque tampoco está habiendo clases y tampoco las clases que están dando tienen calidad. Y me ha pasado de ver gente que tiene clases en instituciones públicas de muy reconocido prestigio que las abandonan porque las clases en línea no están al nivel de lo que se daba en clases presenciales. Es decir, simplemente pusieron lo presencial en línea, pero los estudiantes no aprenden así en línea. Ahí hace falta un cambio completo de todo, tanto de los materiales didácticos, la planeación curricular, la forma en dirigirse a los estudiantes, cómo llevar el control del grupo, qué deben saber los estudiantes que se espera de un programa en línea, etcétera, ¿no? Para ellos, si no pueden convivir con sus congéneres y con sus compañeros, hay un daño psicológico que los marca para toda la vida. Si seguimos con el modelo de que cada quien está encerrado en su casa y estudiando en línea, aunque la mamá y el papá y los hermanos estén con él, los estamos volviendo autistas desde el punto de vista social. No hay manera de que empiecen a adquirir las relaciones que se obtienen cuando te estás peleando con el vecino, con tu compañero, le estás picando el ojo, te están molestando, te están vacilando, etcétera, ¿no? Eso es parte de la formación para la vida. Claro. Entonces necesitamos generar un nuevo modelo de educación en el que sí se puedan adquirir conocimientos y competencias tal vez en línea. Hay ya muchos simuladores y elementos que te pueden ayudar a desarrollar destrezas. Pero la otra parte esta de la convivencia y la cuestión de los valores sociales y la cohesión social, ¿cómo la vamos a hacer? Ese es el gran reto. Tenemos que soñar, diseñar y empezar a construir un nuevo modelo de educación estatal. Y no hablemos de las diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales, entre zonas con recursos y zonas paupérrimas y depauperadas. Sí, ese es el gran reto que tenemos como sociedad y como autoridades. ¿Cómo diseñamos un sistema educativo queretano para los años que vienen? En eso nos va la paz social, nos va el desarrollo que ha logrado Querétaro. Querétaro tiene mucha inversión porque hay muchos egresados con muy buen nivel de bachilleratos, de centros de formación para el trabajo y de universidades. Y hay muchos centros de investigación. Pero con esto de la pandemia, la calidad de los egresados, quién sabe cuál vaya a ser. Las ciudades del conocimiento hacia lo que debemos ir avanzando, ¿se va a quedar en un sueño? Pues no creo que se quede en un sueño porque está resultando ser una solución importante para facilitar la inclusión de los ciudadanos en su ciudad. El hecho de que tú tengas la certeza de que cualquier trámite público lo haces desde tu celular, por ejemplo, que tú puedes saber en cualquier momento dónde están tus hijos, que tú puedes en cualquier momento solicitar un servicio que llegue a tu casa, que la cuestión médica no haga falta que tú tengas que estarles explicando a cada doctor todos tus antecedentes, sino que ya están allí. La telemedicina, por ejemplo, que ni siquiera tengas que salir de tu casa para hacer la consulta médica. Todo eso ya está empezando. Ya hay muchas ciudades en las que el avance es grandísimo y aquí en Querétaro se está haciendo un esfuerzo muy fuerte a través de TD 2035 en Ciudad Maderas. Pero esto yo estimo que en unos 10 años ya será una realidad. Y en ese mundo tan digitalizado, pues habrá que ver qué nueva dimensión deben tener también en la educación, las escuelas, etcétera. Yo recuerdo en el año 2000, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León me pidió, oye, ¿cómo ves tú la Universidad de Nuevo León para el 2020? Yo le dije, pues muy sencillo, mira, la Universidad de Nuevo León tiene 750,000 estudiantes, tiene campus en varias partes del mundo, además, pues aquí en el centro universitario tendremos cuando mucho unos 4,000, 5,000 que vienen para eventos que requieren actividades presenciales. Me dijo, estás loco. Bueno, ¿qué está haciendo la Universidad de Harvard, el MIT? Tienen millones de estudiantes. ¿Por qué? Pues porque tienen cursos preparados específicamente en línea y que pueden hacer que la universidad esté presente en cualquier parte del mundo. Oye, ahora son cursos gratis. Además, pero sí sabes por qué son gratis, ¿no? Porque
es una manera de abrir la universidad, es una manera de promocionarte y si quieres el diploma te lo cobran. Pues sí, pero además también China estaba tratando de llevarse a los mejores maestros, ofreciéndoles sueldos muy importantes. Ok. Entonces, una de las maneras de mantener a los maestros fue, ya que estás dando este curso, lo subimos en línea, lo ofrecemos a todo mundo, hay mucho más recursos que llegan por las certificaciones y te podemos pagar regalías por lo que sale de los cursos, y entonces ya te quedas acá. ¿Cómo te imaginas a Querétaro en unos años, Eleuterio? Mira, si todo sigue como hemos podido verlo en estos últimos, digamos, casi 20 años, en la que ha habido cierta continuidad a pesar de que ha habido cambios de administración, etcétera, yo pienso que Querétaro puede llegar a ser no la ciudad o el municipio, sino el estado con mayor nivel de desarrollo y de diversificación económica, mayor justicia social, mayor seguridad del país. Pero esto requiere que no pensemos localmente, sino que pensemos como Estado y que vayamos estableciendo prioridades y proyectos. Un problema central es que no hay conectividad en todo el Estado. Hay muchas poblaciones en las que todavía no puedes llegar con internet. Sí puedes llegar con el celular, pero no hay programas para educación por celular, por ejemplo. Eleuterio, nos ganó el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias por la entrevista. Y a todos los que nos siguen cada semana, muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ti, saludos a todos y adelante, cuídense mucho porque la pandemia está fuerte. Gracias. Hasta luego.